Hoy, a pedido del público, vamos a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente al The First Take de Phantomzita, un grupo de chicas cantantes japonesas que ya hemos analizado previamente en el canal. Si no viste esos videos, los vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción, que son producidas por Ado, si bien tengo entendido, y me han recomendado mucho que, así como hicimos el análisis de el First Take de Ado, hagamos también el correspondiente a Phantomzita. Y después te voy a proponer un juego muy interesante. Me gustan mucho los de First Take, son como un Tiny Desk, pero sin un escritorio pequeño. Bueno, ahí están, vestidas como en los videoclips que vi, Phantomzita. Hola. Rosa, blanco, morado, azul. ¿Qué son? ¿Las chicas superpoderosas? No, porque eran otros colores. ¡No, God! Somos un grupo ídolo, o sea, un idol group, producido por Utaite Ado, por la maravillosa Ado que hemos escuchado hasta el hartazgo, actuando bajo el concepto de retro horror, que eso ya hemos visto en el primer análisis que hicimos de Phantomzita, otra vez por acá arriba o debajo en la descripción. Popurrí de canciones, un medley. Uy, ese fui yo, ¿eh? A ver, canciones de ellas y de Ado. Cuidado. Bueno, ya les voy a proponer un juego muy interesante. Antes de que continuemos escuchando, debajo en los comentarios tenés que decir... Yo sé que me van a funar por esto, pero no importa, me parece muy divertido. Si tuvieras que decir cuál de las 4 cantantes de Phantomzita es muy probablemente Ado, pero esta vez que se le ve la cara, ¿cuál dirías que es? Yo me voy a basar, más allá de la fisonomía, recordemos que Ado tiene el pelo muy largo por lo que se ve en sus sombras, puede ser que sea una peluca tranquilamente, pero prestale atención a las voces, al color de las voces, que me parece que es lo que va a marcar el diferencial respecto de cuál podría ser de ellas, o por ahí estudiaron con el mismo profe de canto. Fíjate cuántos cambios de vocalizaciones que tienen respecto a la estructura vocal que están utilizando para poder desarrollar. Ado lo que tiene de particular, entiendo que siendo productoras de ellas, quizás les haya dicho, chicas, canten así, hagan esto o hagan aquello, y está más que permitido, sobre todo si es una canción interpretada mucho por Ado, porque de hecho tengo entendido que muchas canciones se hicieron más conocidas por las interpretaciones de Ado que por las versiones originales, algo que algunas veces ocurre si la versión cover es ampliamente superior, por decirlo lisa y llanamente, que la original. Y con superior no quiere decir que sea mejor, sino que quizás haya tenido simplemente más repercusión. Yo creo que la primera cantante, que creo que era la que representaba el blanco, que sería muy interesante tejer una teoría en el multiverso Ado con eso, que es la que estamos viendo en pantalla. Bueno, quizás no lo estás viendo porque está un poquito blureado el video por cuestiones de copyright, pero la primera de las cantantes tiene una forma de cantar muy parecida a la de Ado, con esas inflexiones vocales que parece que está riéndose o que está sollozando o que está gritando. Yo voto por la primera, no sé vos, te leo debajo en los comentarios. Y fíjate las respuestas que le hacen el resto de las chicas. Toda esta primera canción está hecha por esta cantante principal, que no me acuerdo el nombre. Déjame la información de ellas debajo en los comentarios, y ten en cuenta que por cuestiones de copyright, como ya he mencionado en otros videos, debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Por menos de lo que cuesta un café o un agua mineral, vas a estar solicitando la canción que quieras que escuchemos y analicemos, y vamos derecho con la canción sin importar el copyright. Así que mientras tanto, avancemos de esta manera. Esta la conozco. Fíjate cómo esta cantante tiene un color de voz muy distinto al de la primera. Sin embargo, se complementan muy bien, son muy cálidas todas las voces, cantan muy bien, hacen muchas inflexiones vocales muy interesantes. Pero la segunda cantante yo diría que no es Ado. No hay posibilidad de que lo sea, porque uno escucha en la tesitura, en la extensión propia del rango vocal de la cantante y en el color de su voz, en los matices que tiene, que, salvo haciendo mucho esfuerzo, uno podría decirlo. Pero yo me sigo quedando con la primera. Te sigo leyendo debajo en los comentarios y después te voy a proponer
otro juego más interesante todavía. Y fíjate cómo está sosteniéndose la garganta ahí para hacer todas esas inflexiones maravillosas y está todo coreografiado. Algo que me llama mucho la atención siempre de los grupos de J-pop, del pop japonés en general, e incluso ni siquiera del pop te diría, porque en el metal o en el rock hecho y derecho lo vemos también, por ejemplo en Baby Metal está todo coreografiado, no así en Band-Maid, por ejemplo, que van por otra vertiente. Sin embargo, yo creo que Ado es, como productora, alucinante, así como cantante es alucinante. No sé si toca algún instrumento, seguramente vos tenés esa información privilegiada, que seguramente vas a ser tan amable de compartirla con todos los presentes debajo en los comentarios. Ado canta maravillosamente bien, como dije, no sé si toca algún instrumento, pero como productora, si es la productora de estas chicas, que lo es porque lo dice por todos lados, hace un trabajo fenomenal. Y el trabajo de productor, no así de productor de beats, por ejemplo, sino de productor como el trabajo de productor musical de una banda o de un cantante, es ayudarle con determinadas indicaciones, decirle qué le conviene hacer en un lugar o en el otro, decir quizás esta parte de la canción te conviene recortarla o acá cantar más tranquilamente y acá proyectar toda tu voz o acá cantar más jocosamente. Es como si le diera un par de pinceladas más a la pintura fresca que ya ha hecho el cantante o el músico para refinar esa producción justamente. Viste, hace ciertas inflexiones parecidas a la de Ado, pero claramente no podría ser ella. Y además, esta canción ya la hemos analizado con muchísimo detenimiento, que tiene estos ataques, estos hits orquestales a la mejor usanza del Mortal Kombat 3 de Sega Genesis, que fue el primer Mortal Kombat que jugué en mi vida. Lo vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción. Continuamos. Fíjate que esta chica tiene una voz más seductora en el sentido de la música francesa, por ejemplo, de los años 20 o 30, ¿no? Más de esa estirpe, como tiene de por sí la voz más grave, más baja, y contrasta tremendamente con lo que cantan las otras chicas. Y fíjate que ella tampoco podría ser Ado, por más que tiene el pelo de Ado. Fíjate que tiene, bueno, el Ado no sé si tiene flequillo, pero tiene una larga cola de pelo, que Ado también la tiene, pero escuchando la voz, si nos tapamos los oídos, porque no le conocemos la cara a Ado básicamente, y nos circunscribimos a escuchar cómo cantan, yo sigo votando por la primera. Te leo debajo en los comentarios. Y algo también muy interesante que tiene el J-Pop, que se ha entreverado mucho con el K-Pop, y esto me parece muy interesante notarlo. Quizás en algún momento, si es de tu interés, voy a hacer algún video específico contrastando el pop mundial, porque tenemos el pop occidental por un lado, ya sea el de América o Europa, y después tenemos el pop no occidental o el pop oriental directamente, sobre todo regido por Japón y por Corea, que tienen características muy distintivas respecto al pop occidental y muy particulares. Toman muchas cosas del pop occidental, por supuesto, pero las han diversificado. Y algo que tienen es esta suerte de collage que hacen de las canciones, donde las estructuras de las canciones no siguen cierto grado de coherencia occidental, sino que está más hecho como un collage y que sin embargo combinan muy bien, y es lo que los hace en parte que sean tan atractivos para nuestros oídos, que no están acostumbrados a 10 acordes distintos en una canción o a modulaciones, a inflexiones armónicas y un montón de cosas más que son súper interesantes y que uno no necesita entenderlas teóricamente a nivel musical, sino simplemente escucharlas, disfrutarlas y compenetrarse con lo que está percibiendo en la canción. Fíjate cómo esta cantante, cuando va hacia los agudos, tironea un poquito más con la voz, porque claramente tiene una voz más grave que le sirve para ir más hacia abajo. Y fíjate que cada una de ellas, entiendo que falta una canción más, tiene preeminencia en cada una de las canciones, justamente para darle participación a todas, y sin embargo el resto de las chicas, cuando hay una cantante principal, le hacen las veces de coristas. Entonces hay alguna respuesta, hay algún canto responsorial, como ya hemos mencionado en muchos videos, pero todo suena tremendamente orgánico y las voces, como corresponde, siempre por encima de la música que estamos escuchando. Petrificado. No recuerdo si escuché esta canción, la tengo percibida de algún lado, puede ser que ya la haya escuchado, pero fíjate que arranca más medieval de alguna forma, ¿no? Y fíjate que el color de esta cantante también es muy distinto. Yo sigo votando por la primera, quiero ver tu reacción debajo en los comentarios, a ver cuál de ellas potencialmente podría ser Ado. Porque para mí,
y que esto es muy loco. Una de las teorías que manejo respecto a Ado, o sea, discúlpame, yo sé que vos sos súper fan y me vas a funar, pero déjame jugar un poquito. Algo que me parece muy interesante es que Ado nunca se muestra, no le conocemos la cara, pero probablemente la hayamos visto un montón de veces participando en esta clase de bandas. O quizás forma parte de Phantomcita y muy astutamente el resto de las chicas no dice nada sabiendo que es ella, porque si no se cae el mito. Y yo creo que va a ser así por muchísimo tiempo hasta que llegue un momento en el que Ado diga Face Reveal. Y bueno, nada, la seguiremos escuchando, por supuesto. Sí, esta la escuché. Y fíjate el descenso con... que lo hace muy fantasmagórico. Esto de retro horror que mencionaron al principio tiene que ver con esta característica que tiene Phantomcita, que muy dulcemente hacen canciones que tienen esa cuota de terror japonés tan particular que nos llega muchísimo por el cine, sobre todo, y a la vez es retro porque usan sonidos como el de los hits orquestales del Mortal Kombat 3 que te mencioné previamente, y sin embargo las voces son tremendamente prístinas y están muy ayornadas a lo que se escucha en el J-Pop hoy en día, así que no me llama para nada la atención que sea un grupo que la haya pegado tanto. Y también tienen estos intercalados vocales que no llega a ser rap ni ninguno de esos estilos, sino que es un parlato. Parlato se traduce como hablado, que es cuando en una canción en vez de entonar alguna altura frecuencial, en vez de entonar alguna nota, simplemente se dice algo con la voz natural que tienen ellas. Y fíjate que la voz natural que tiene esta cantante en particular se despega un poco de la impostación que hace a la hora de cantar, y eso es muy típico porque uno puede cantar más o menos como habla y que se escuche parecido, o bien cantar de una forma completamente distinta. En algunos videos que hay subidos por ahí de Ado hablando normalmente, Ado habla como canta o canta como habla, y es maravilloso porque tiene un montón de situaciones ahí muy interesantes. Y al final clavaron un reggaetón, tum, patum, 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 patum. Maravilloso Phantomcita, estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios y recordá convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción análisis sin los cortes comerciales. Maravilloso, hasta tiró gotitas de agua y todo simbólicamente. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Phantomcita. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.